Extra urgente. Napolitano dice: el tribunal podría sentar un precedente sobre la inmunidad. Juez dice: no habrá nuevo juicio para el patriota en caso de difamación. Representante Owens dice: Estados Unidos necesita el liderazgo del patriota para sofocar el caos. Dersawis dice: la Corte Suprema intentará encontrar un término medio. El patriota planea manifestación en el Madison Square Garden. Los votantes se alinean con el patriota en materia de no nacimiento. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. El juez Andrew Napolitano dijo ayer que la audiencia de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial podría afectar la oficina del presidente para siempre, porque esta cuestión nunca se ha resuelto. La Corte Suprema terminó el día de ayer audiencia de argumentos orales si el patriota puede reclamar inmunidad procesal por presuntos delitos cometidos mientras estaba en el cargo. En una entrevista, Napolitano abordó la decisión de la Corte Suprema de 1982 en el caso Nixon contra Fitzgerald, que es parte de la base del argumento legal del patriota a favor de la inmunidad presidencial. Napolitano señaló que la decisión de 1982, en ese caso, en la que el Tribunal Superior dictaminó que el presidente es inmune a un litigio civil por acciones tomadas mientras estaba en el cargo, implicó una demanda civil contra el presidente. Y no estamos hablando de una demanda contra el patriota, estamos hablando de un proceso penal. Napolitano continuó diciendo que los argumentos orales del tribunal se redujeron a la cuestión de si las acciones del patriota el 6 de enero y los últimos días y semanas previos eran funciones oficiales y centrales de la presidencia o eran funciones personales. ¿Estaban destinados a proteger la presidencia y promover la democracia o tenían como objetivo algún beneficio personal? Continuó: no hay ninguna duda real de que si fueron actos presidenciales fundamentales, no puede ser procesado por ellos, pero si fueron actos destinados a beneficio personal o algún propósito venal o inapropiado, sí pueden ser procesados. Napolitano continuó prediciendo que el Tribunal Superior enviaría el caso de regreso al Tribunal de Primera Instancia, con instrucciones específicas para que un jurado decidiera si las acciones del patriota fueron actos oficiales o no oficiales y si esas acciones constituían un delito. De otro lado, un juez federal de New York rechazó ayer las afirmaciones del presidente patriota de que los $83.3 millones en daños que se le ordenó pagar a Jean Carroll por difamación eran excesivos y también negó la solicitud del patriota de un nuevo juicio. El juez Lewis Kaplan, en una opinión escrita, dijo que el argumento del patriota carece totalmente de mérito, tanto como cuestión de derecho como de hecho. El juez también escribió que los $65 millones en daños punitivos otorgados por el jurado pasan los requisitos constitucionales. Los ataques maliciosos e incesantes del patriota contra Carroll se difundieron a más de 100 millones de personas, escribió Kaplan. Incluyeron riesgos públicos, hechos personales y pusieron en riesgo la salud y seguridad de la señora. El jurado añadió: Kaplan tenía derecho a concluir que el patriota descarriló la carrera, la reputación y el bienestar emocional de uno de los columnistas y autores de asesoramiento más destacados y exitosos de Estados Unidos. Los abogados del patriota presentaron una moción pidiendo un nuevo juicio, argumentando que el tribunal se equivocó al excluir pruebas y al instruir al jurado sobre la malicia del derecho consuetudinario. También dijeron que los 7.3 millones y 11 millones en daños compensatorios y 65 millones en indemnizaciones por daños punitivos eran excesivos y deberían ser remitidos. El patriota, agregaron, hizo declaraciones sobre Carroll para defender su reputación, proteger a su familia y defender su presidencia. De otro lado, Estados Unidos
necesita que el patriota regrese a la Casa Blanca para lidiar con el caos de hechos negativos fronterizos y el tipo de malestar que ha sacudido las universidades de todo el país, dijo el representante Burgess Owens, republicano por Utah. En una entrevista en el National Reports, Owens lamentó las protestas en el campus por los eventos negativos contra Israel, diciendo que la institución universitaria debería enseñar el sueño americano, la cultura de nuestro país, lo que hizo dentro de nuestro país, lo que es, y no dejarse infiltrar por KKK de otros países, de los que por alguna razón no queremos salir de aquí. He visto esta película antes, añadió. Crecí en el sur profundo. El KKK, Jim Crow y la segregación. Vi lo que era cuando los estadounidenses de color intentaban tener los mismos derechos que los judíos estadounidenses tienen hoy. Dijimos, nunca volveremos a eso. Owens comparó los hechos negativos con el país de Israel como lenta marcha que comenzó en la década de 1930 y denunció el caos que desgarra los principios mismos, los cimientos mismos de nuestras instituciones. Estamos ante el caos, hechos negativos fronterizos. Ahora se ve esto en los campus universitarios, dijo. Están aprendiendo a ser activistas, aprenden a venir, a instar y a no respetar nada ni a nadie. Y luego tenemos presidentes de universidades que tendrán el coraje de lidiar con eso. Lo más importante, dijo Owens, necesitamos conseguir algo de liderazgo y eso comienza a poner al patriota en su lugar, hacer una mayoría republicana más grande, recuperar el Senado en la mayoría y verán cómo se debe administrar este país. Y estaremos corriendo mientras recuperemos nuestra cultura y nuestros menores regresen a un lugar donde puedan tener grandes sueños en el futuro. De otro lado, el profesor emérito de la Facultad de Derecho de Harvard, Alan Dershowitz, dijo a un medio que espera que la Corte Suprema encuentre un término medio mientras los jueces escuchan argumentos sobre si el patriota es inmune al procesamiento. En agosto del 2023, el patriota fue acusado de delitos graves por hacer trabajo para anular los resultados de los comicios en el año 2020, que culminaron con las protestas del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos. El fiscal Jack Smith dijo en ese momento que el patriota obstruyó una función fundamental del gobierno de Estados Unidos, el proceso nacional de recopilación, recuento y certificación de los resultados de las elecciones presidenciales. Dershowitz dijo en una aparición en un medio que los abogados de ambas partes han manifestado posiciones extremas en el pasado y asume que los jueces intentarán encontrar un equilibrio y agregó, como presidente, él conserva inmunidad incluso después de dejar el país, la presidencia, pero no está claro si el presidente actuó dentro de su inmunidad el 6 de enero. La decisión tendrá ramificaciones legales no solo para el patriota, sino también para los futuros presidentes, dependiendo de si los jueces de la Corte Suprema deciden el caso de manera amplia o limitada, si se centran en los hechos o si simplemente emiten una decisión amplia, dijo. De otro lado, el patriota dijo que su campaña realizará mítines en el Madison Square Garden y el sur del Bronx. Hablando fuera de un tribunal de Manhattan, el día de ayer el patriota, el candidato republicano a la presidencia, dijo que la manifestación en el Madison Square Garden honrará a policías, bomberos y a maestros. Honremos a las personas que hacen que New York funcione, dijo el patriota. Estamos honrando a mucha gente. Será muy emocionante. El patriota no dijo cuándo se llevarán a cabo las manifestaciones. Los abogados del patriota debían presentar sus argumentos ante la Corte Suprema de Estados Unidos el día de ayer en su defensa de la inmunidad presidencial. Pero el juez Juan Merchan obligó al presidente patriota a permanecer en New York durante el proceso judicial. El patriota enfrenta 34 cargos por delitos graves por acusaciones de falsificar registros comerciales supuestamente por cubrir pagos de silencio a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels, quien afirma que tuvieron una aventura. El patriota ha negado rotundamente esas afirmaciones. De otro lado, la opinión del patriota de que la cuestión de legalidad del tema no nacimiento debería dejarse en manos de cada estado. Está en sintonía con la de los votantes, según mostró una nueva encuesta. Un diario informó que una encuesta de Morning Consult pidió una respuesta a los estados que elaboran sus propias leyes sobre el acceso al no nacimiento. El 50% apoyó la postura y el 35% se opuso. Pero la encuesta muestra que el patriota podría ser vulnerable en el tema del no nacimiento entre los independientes y algunos votantes republicanos, informó el diario.
La encuesta encontró el 60% de los republicanos que se identifican a sí mismos dicen que apoyan que los estados establezcan sus propias reglas sobre el no nacimiento, una cifra que saltó al 75% cuando se les dijo que es una posición respaldada por el patriota. Más del doble de demócratas apoyan la intervención federal sobre el no nacimiento que los que creen que el tema debería dejarse en manos de los estados. Los votantes independientes favorecen los enfoques tanto federal como estatal en casi un 50%. El 37% se opone al enfoque estatal, el 53% se opone a una prohibición de 15 semanas. El 60% de los independientes y casi el 40% de los republicanos están descontentos con la anulación de Roe v. Wade. El 60% de los votantes dice que los republicanos del Congreso fueron responsables de poner fin al derecho al no nacimiento. El 58% dice que la responsabilidad recae en el patriota, quien nombró jueces conservadores. El 46% dice que no confía en el manejo del tema por parte de Joe. El 51% dice que desaprueba el manejo del patriota. Entre los independientes, el 25% aprueba el manejo de la cuestión del no nacimiento por parte del patriota, en comparación con más del 33% que aprueba el enfoque de Joe. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.